Recientemente celebrábamos la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. San Pedro fue el primer obispo de Roma y como tal tuvo sucesores que le suceden en esa cátedra, en esa sede como obispo de Roma y que heredan su misma función. Y por eso, para nosotros los católicos, esta fiesta es importante, porque celebramos y recordamos esa función única y especial que el Papa cumple en la Iglesia de Jesucristo. Pero ¿cuál es esa función? Vamos a procurar explicarla, como siempre, haciéndolo fácil y sencillo. Empecemos por decir unas pocas palabras acerca del origen o significado de la palabra papa. Esa palabra, en las lenguas sobre todo mediterráneas, es un apelativo cariñoso para referirse al Padre. Y en este caso, lógicamente, estamos hablando de un Padre espiritual. El Padre espiritual de los cristianos, al que también llamamos con el apelativo Santo Padre, ¿verdad? Además, se le ha buscado a esa palabra otro significado, como una contracción de la primera sílaba de las palabras Padre y Pastor, que también convienen al Papa. Ahora diremos por qué. Y por último, esta palabra también se explica como el acrónimo formado por la primera letra de las palabras latinas Petri Apostoli Potestatem Accipiens, nada menos, que significa el que recibe la potestad del apóstol Pedro. Estos significados de padre, de pastor, por tanto, se aplican al Papa en cuanto que es el sucesor de Pedro, el que hereda esa función, esa potestad que Cristo le confirió. Pero vamos al meollo de nuestro vídeo. ¿Cuál fue esa potestad que Cristo confirió al Papa? ¿En qué consiste la función del obispo de Roma? Pues bien, para esta sencilla explicación vamos a echar mano de 3 citas bíblicas. La primera de ellas es Mateo capítulo 16, versículos 18 a 19. Allí Jesús habla a San Pedro después de que éste le ha confesado solemnemente como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, respondiéndole, le dice: a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primer elemento importante: Pedro es la piedra sobre la cual Jesús edifica su iglesia. Continúa Jesús en ese mismo lugar: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y después dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Segundo elemento importante, por tanto, la potestad de las llaves y de atar y desatar. Y para la tercera cita bíblica en la que nos vamos a fijar, damos un salto al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 32, donde Jesús, después nada menos que de predecirle a San Pedro que le va a negar en la noche de su pasión, le dice: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando te recuperes, fortalece o confirma en la fe a tus hermanos. Pues bien, aquí tenemos el tercer elemento importante que nos interesa. Jesús le encarga a Pedro la misión de confirmar en la fe a sus hermanos. Pues bien, a partir de esas 3 citas bíblicas tenemos los 3 elementos fundamentales que constituyen la función del Papa. Primero, como piedra sobre la que Cristo edifica su iglesia, es el fundamento de la unidad entre los cristianos. Segundo, como aquel que tiene la potestad de las llaves, la potestad de atar y desatar. Él tiene la potestad, por tanto, de gobierno sobre la iglesia. Y tercero, esa misión de confirmar en la fe, es decir, de enseñar la doctrina en la que nosotros creemos, que llamamos el depósito de la fe, enseñarlo de manera auténtica, corregirnos cuando nos desviamos, pero no solamente corregir de manera negativa, sino también enseñarlo de manera positiva. Esa misión de la doctrina que tiene el Papa.
Y cuando el Papa nos enseña en materia de fe y costumbres, a eso lo llamamos el magisterio del Papa. Por tanto, decimos que el Papa es vínculo de unidad y nosotros debemos permanecer en comunión con él. Esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto es el de esa potestad de gobierno. Para nosotros, permanecer en comunión con el Papa no vale solamente con poner buena cara cuando vemos una foto suya y decir palabras bonitas acerca de él. Por supuesto que eso está muy bien. Pero más allá de eso, tenemos que obedecer a las indicaciones que nos da. Y si desobedecemos al Papa, estamos desobedeciendo a Cristo, que le ha puesto ahí como su vicario. Siempre, recordemos, dentro de lo que es el ámbito de potestad del Papa. Es una potestad espiritual, no se extiende a las cosas temporales, lógicamente. Y luego, por último, también la doctrina del Papa, doctrina que nosotros debemos acoger y debemos también asentir a ella. Esa es otra manera de permanecer en comunión con el Papa. Pues bien, para que quede más claro en qué consisten estos tres elementos de la función del Papa, vamos a explicar en qué no consisten, para que así evitemos caer en errores que por desgracia son bastante comunes. Empecemos por la doctrina del Papa, la doctrina como tal del Obispo de Roma, del Santo Padre, del sucesor de Pedro, es doctrina auténtica que viene de Cristo cuando habla en materias de fe y costumbre, que son las que a él le atañen. Lógicamente, el Papa no va a hablar nunca de doctrina, entendiéndose doctrina papal, cuando hable de otras cosas como puede ser ciencia o como puede ser política. Cuando el Papa nos enseña en materias de fe y costumbre, a esa enseñanza le llamamos el magisterio del Papa. Magisterio que se lleva a cabo por unas vías concretas, por aquellas vías en las que él está actuando como sucesor de Pedro, ya sean documentos que emana, ya sean catequesis, enseñanzas que hace, homilías en misas solemnes en las que él actúa como sucesor de Pedro. El Papa, en cambio, no ejerce esa labor de magisterio cuando expresa sus opiniones personales, que lo puede hacer, por ejemplo, en una entrevista que le concede a una cadena de televisión o a un periodista determinado, o tampoco cuando escribe un libro que él deja claro que escribe a título personal, ¿no? Pues con esto podemos traer como ejemplo las entrevistas que el Papa Francisco ha concedido últimamente a algunas cadenas de televisión o periódicos, las entrevistas que en su momento también Benedicto XVI, Juan Pablo II concedieron a periodistas que escribieron libros a partir de esas entrevistas. Podemos pensar también en el libro Jesús de Nazaret o el libro Memoria e Identidad, el primero de Benedicto XVI, el segundo de Juan Pablo II. En fin, en todos esos lugares los papas, aunque sean el Papa, no están hablando como Papa, están hablando a título personal. Y nosotros, pues, esa entrevista, pues, la podemos leer, puede hacernos mucho bien, pero no tenemos que recibirlo como enseñanza papal, como magisterio de la Iglesia. O es el libro que el Papa Benedicto XVI, por ejemplo, Jesús de Nazaret, ¿no? Resulta que eso es un libro que escribió el Papa, sí, pero lo escribió como teólogo personal y no es magisterio de la Iglesia. Y lo mismo podemos decir de determinadas expresiones que a lo mejor pues le gustan mucho a un determinado papa, pues el ejemplo con el Papa Francisco, las periferias, ¿verdad? Pues está muy bien que el Papa Francisco utilice esa expresión, pero no es obligatorio para ser fiel al Papa estar repitiendo la palabra periferias a todas horas. Tenemos que entender la enseñanza que el Papa nos quiere transmitir cuando él habla como Papa, que usará a veces a lo mejor esa palabra periferias, que quiere decir pues ir a las personas que no son tenidas en cuenta, que están a lo mejor alejadas incluso de la vida cristiana o que están alejadas también de los grandes centros sociales marginados de la sociedad. Bueno, pues acogemos esa enseñanza y la ponemos por obra. Eso es lo importante. No tanto llenarse la boca con la palabra que dice el Papa para aparentar que soy muy papista y muy fiel a él. Otro ejemplo que también nos puede iluminar. En la prensa se escuchan expresiones muy parecidas a la siguiente: este Papa enseña más con sus obras que con su doctrina. Pues bien, no. El Papa enseña con su doctrina. Y el magisterio del Papa es su doctrina. Y luego las obras, en la medida en la que se correspondan con esa doctrina,
pues nos pueden ayudar como buen ejemplo a ponerla en práctica. Y nosotros agradecemos, pues agradecemos al Papa Francisco que tenga un gesto de cariño hacia un enfermo y que lo haga públicamente, porque eso nos recuerda que nosotros tenemos también que cuidar de los enfermos, por poner un ejemplo. Pero hay que tener cuidado, porque también ahí se puede meter el que una persona quiera vivir de apariencias y que se oyen también expresiones a veces como yo quiero ser una fotocopia del Papa Francisco y quiero imitar en todos los gestos y en toda la manera de hablar y en toda la manera de actuar al Papa Francisco. Pues no, eso no lo quiere Cristo y tampoco lo quiere el Papa Francisco, que repite a diestro y siniestro que la Iglesia manifiesta su unidad en la diversidad. El Papa no quiere que todos seamos como él. En la Iglesia hay diversidad de carismas, eso es una riqueza y cada uno tiene que ser como Dios quiere que sea él. Ahora, eso sí, escuchando la doctrina del Papa y poniéndola por obra. Y más aún, si llevamos hasta el extremo ese principio de que el Papa enseña con sus obras más que con su doctrina, pues entonces habría que ver en el ejemplo, en el desgraciadamente mal ejemplo que pueden haber dado algunos papas a lo largo de la historia, sobre todo pues papas en el siglo de Hierro, papas en el Renacimiento, que tenían una conducta moral que contradecía frontalmente la enseñanza de la Iglesia, y decir, ah, bueno, pues entonces esos papas estaban enseñando que hay que comportarse de manera inmoral. Evidentemente no es así. Vuelvo a repetir, nosotros, la doctrina del Papa nos llega, valga la redundancia, por medio de su doctrina. Y para ser mejores católicos no necesariamente tenemos que imitar las obras del Papa. Si, por ejemplo, el Papa se hace una fotografía con un determinado líder político, por la razón que sea, que él la ve conveniente, eso no significa que a partir de ese momento los católicos, para poder ser buenos católicos y poder ser muy papistas, todos tengamos que votar a ese líder político y no al otro. Y aquí en este ejemplo, además, entra en juego aquella otra verdad que decíamos hace un momento, que el magisterio del Papa se refiere a los asuntos de fe y costumbres. Si un Papa expresa sus opiniones acerca de la política, o expresa sus opiniones acerca de determinado tema debatido en la ciencia. Puede ser, imaginemos, el cambio climático. Pues bien, eso no significa que un científico católico a partir de ahora tenga que dejar sus estudios para decir exactamente lo que ha dicho el Papa. Cristo no quiere eso y el Papa tampoco quiere. ¿Y sabéis cuál es el peor problema con respecto a esto? Que cuando entramos en esa dinámica de apariencias, de querer aparentar que soy muy papista para ganar puntos, imitando al Papa y repitiendo las cosas que dice en cosas que no tienen que ver con su magisterio, pues lo que sucede muchas veces es que su auténtico magisterio lo dejamos de lado. Y lo que el Papa nos está enseñando, nos está pidiendo, este año nos pide que promovamos la devoción a San José, desde hace ya un tiempo nos pide que promovamos la palabra de Dios, con ese domingo de la palabra de Dios que instituyó, y así podríamos hablar de muchas otras iniciativas que el Papa ha pedido y que se oscurecen, que se dejan de lado frente a cosas opinables que a lo mejor a uno le gustan más o le convienen más y le da mucho bombo y usa los medios de comunicación para promoverlas. Y sin embargo, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos por medio de la enseñanza del Papa, resulta que se oscurece. Eso ha sucedido, por ejemplo, recientemente en la encíclica Fratelli Tutti, en la que los medios de comunicación han dado mucho bombo a que si el Papa está expresando tal o cual opinión política, apoyando a tal o cual líder político, y si nosotros los católicos nos quedamos en eso, pues no nos damos cuenta de cómo el Papa en esa encíclica habla también de cuestiones muy importantes que sí que son parte de su magisterio, como por ejemplo las palabras que tiene el Papa ahí a favor de la libertad de conciencia, pidiendo que esa sea respetada en todos los lugares, también en aquellos en los que los cristianos son minoría. Esos otros lugares en los que el Papa Francisco en ese mismo documento Fratelli Tutti dice también cosas como que el relativismo no es la solución, o también que el laicismo exagerado y agresivo por parte de los estados que quieren desterrar a Dios de la vida social fácilmente se convierte en una idolatría. Cosas como esas el Papa también las dice en esa encíclica y sin embargo incluso los mismos católicos lo desconocemos porque hemos entrado en el juego de determinados medios de comunicación o determinados partidos políticos de fijarnos en cosas accidentales
que no son la esencia del magisterio del Papa y estamos dejando de escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos por medio del Papa para que nosotros lo pongamos por obra. Pues bien, hermanos, sobre todo y ya para concluir, recordemos que esta función tan importante del Papa de ser vínculo de unidad, de ser el que tenga la suprema potestad de gobierno y el que nos enseña de manera auténtica la doctrina de nuestra fe, esa función tan importante del Papa requiere de una asistencia muy fuerte del Espíritu Santo y por eso requiere de nuestra oración. Y también recordemos, el Papa es humano, es un hombre como nosotros y le duele cuando la gente le ataca y por el contrario, le agrada cuando se siente querido. El Papa, como Padre nuestro que es, necesita nuestro amor, nuestro cariño, nuestro apoyo, además de nuestra oración. Hermanos, espero haberos ayudado a comprender un poquito mejor cuál es la función del Papa y os emplazo a nuestro próximo vídeo. Como siempre, procuramos explicarlo todo fácil y sencillo.